Welcome to Sonoran Pulse. I'm your co-host, Advocacy Deputy Director Vania Guevara, joined by my partner in Democracy Civic Engagement Director, Nicole Morales. Sonoran Pulse is your monthly podcast where Nicole and I, dive deep into the happenings at the Arizona Legislature and the Arizona Corporation Commission as we decode the latest developments, empowering communities like yours to take meaningful action. A note for our listening audience. For the first 15 minutes, our conversation will center Spanish, followed by now for your introduction in Spanish. Bienvenidos al Pulso del Desierto de Sonora. Soy su coanfitriona Nicole Morales, directora de Compromiso Cívico, acompañada por mi compañera en Democracia, Vania Guevara, directora adjunta de Defensa. El Pulso del Desierto de Sonora es su videopodcast mensual donde Vania y yo nos sumergimos en los acontecimientos de la Legislatura de Arizona y también la Comisión de Corporaciones de Arizona, mientras desciframos los últimos desarrollos, empoderando comunidades como la suya para tomar acciones significativas. Un mensaje para nuestra audiencia: los primeros 15 minutos de nuestra conversación estarán en español, seguidos por inglés. Ahora comenzamos. Respira, compañera Vania, ¿cómo estás? Mi primera pregunta del día de hoy es: ¿cómo estás? ¿Es un día nuevo? Ganas para seguir, luchar y comenzar un nuevo día, porque ayer con esta comisión de la Comisión Corporativa de Arizona fue casi, no sé, fue un poquito como un desastre, pero igual estamos aquí, tenemos nuestra comunidad, tenemos unos a otros, tenemos la madre tierra, porque estas corporaciones, específicamente APS, no les pero me siento mejor. Ayer sí me estaba un poquito como agüitada, triste, especialmente como tratan a la gente, pero igual tenemos un apoyo tan lindo, tan fuerte de nuestra comunidad que también ayuda bastante. ¿Y tú? ¿Cómo te sentiste tú? En las mismas, mana, en las mismas. El día de ayer sí estuvo pesado, ¿no? Estuvo pesado porque obviamente ninguna, ¿no? Ni a la necesariamente la legislatura del estado de Arizona, ni la Comisión de Corporaciones de Arizona tienen historia de escuchar a las comunidades y a la gente. Y pues obviamente el día de ayer, como muchos otros días, nos damos cuenta, ¿no? Se siente a veces como una cachetada porque hemos trabajado tanto para asegurarnos de que nuestras comunidades puedan llegar a estos lugares y que estos lugares sean más accesibles para ellos. Eso sí, yo también me sentía un poquito agüitada, un poquito cansada, pero al mismo tiempo yo también sentía, y ahora lo siento mucho más, ¿no? Ya que descansamos y que Sí. podemos dormir un ratito. Muchas gracias a todos por los que nos esperaron para el día de hoy, para platicar con nosotros, ya que el día de ayer no pudimos estar presentes con ustedes, pero al mismo tiempo también siento como una fortaleza que no me dejó caer completamente, ¿no? Estaba cansada, so dormí, descansé, y un día nuevo porque también es muy empoderante el mirar que si esto hubiera pasado hace 10 años o cuando pasó, como las cosas que hemos visto en la legislatura hace 10 años, no teníamos, no había esas personas. Hace 10 años Vania no estaba en la Corporación de Arizona diciéndole al presidente: hey, un paro, considera escucharnos a nosotros primero, ¿no? Hace 10 años no teníamos ahí en la legislatura, sí, no teníamos a un Oscar en la legislatura que decía: hey, de hecho yo estoy aquí por estas leyes y pues son racistas, homie, son racistas. Y ahora sí, ¿no? Es mucho trabajo, pero sí, ahí lo tenemos, o eso me hace sentir muy bien, también me da mucha esperanza. Qué bueno, amiga, eso sí me alegro. Al escucharte como que sí es cierto, tenemos más fuerza, más poder, porque como mencionaste, hace 10 años no teníamos ningún guía, no sabía, estábamos aprendiendo todos juntos y ahora como hemos aprendido tenemos más sabiduría, más corazón y echarle ganas y para adelante. Pero Así es. en la Así es.
y como que están haciendo cosas que no están haciendo con tiempo. Y unos ejemplos es esto de están tratando de eliminar las normas de energía renovable. No sé si quieres empezar un poquito a hablar sobre qué están tratando de hacer. Es una cosa buena, pero como que poquito por poquito están tratando de quitar más y más para tener la oportunidad de tener energía limpia. Sí, pues esencialmente, pues vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? El día de ayer estuvimos muy cansadas porque estuvimos en el equipo completo de Chispa Arizona estuvo en la Comisión de Corporaciones de Arizona. Es un edificio que está muy cercano al Capitolio, está cerquita de ahí, ¿no? Y básicamente, sí, ahí nos miran qué lindura de equipo tenemos, qué bárbaro, y de miembros también. Pero pues estuvimos ahí en la comisión porque tienen, que son como desde el 2022, o hace 2 años, la compañía de EPS dijo que tenía la intención de subir las tarifas de electricidad y pues es un proceso, como es una comisión, es casi como si fuera una corte. Hay un juez, hay diferentes personas que vienen y comentan, la mayoría siendo corporaciones, ¿no? O empresas grandes que utilizan bastante energía de electricidad en las corporaciones alrededor del estado y tuvieron un muy pequeño espacio para que la comunidad hablara, donde Vania pudo dar un comentario por el día de nosotros, pero tiene 2 años, hemos estado yendo a escuchar sobre la propuesta de APS, que sí, por qué quieren subir los costos, y pues nosotros hemos dicho que pues no es justo, nuestra comunidad no está de acuerdo. Am, las tarifas subirían bastante significativamente y todos ahorita en el momento estamos viviendo una inflación que nos está afectando. El costo de vida está subiendo bastante y nuestros cheques del trabajo no suben, siguen igual, nos siguen pagando lo mismo. So, está difícil, ¿no? Y el día de ayer fue interesante porque vimos hasta corporaciones grandes como Target, Walmart. ¿Qué otras amigas estuvieron ahí diciendo que no estaban a favor también? Am, y estuvimos nosotros y pues no les importó lo que dijimos ahí. Además, como hemos estado siguiendo la ACC, tuvimos una petición que bastantes de nuestros miembros, si nos siguen en nuestras redes sociales, pudieron haber visto que hubo una petición que mandamos, que ¿nos puedes hablar un poquito más de la petición, Vania? Sí, escribimos, pues mandamos casi 1,000 correos electrónicos a cada uno de los Uy, se quitó, ahí está, ya te escucho. mandamos a casi 1,000 correos electrónicos al Comisión. Son 5 personas diciéndoles que no estamos de acuerdo con este aumento, y nos ignoraron. Era como mencionó Nicole, un proceso de corte en donde tienen abogados, APS tuvieron sus abogados y también miembros de la comunidad como nuestros amigues también en esta lucha de Sierra Club, también nos acompañaron para hablar contra este aumento con los abogados de ellos, pero votaron a favor de es, aunque este proceso era muy, no sé, normalmente al público hablar primero, después a los abogados y a las personas que les pagan pero esta vez esperamos casi 6 horas hasta que empezaron ese proceso del comentario público y de ahí yo tenía que decir algo, todo estaba diciendo algo entre nos, pero como que ahí en persona nadie les quiso decir, o como, ¿qué pasa? Teníamos miembros de la comunidad que no nos pagan, no les pagan estar aquí y si le puedo pedir el favor para la próxima vez que si pueden empezar con el comentario del público antes de los abogados, de las personas que le están pagando estar aquí, porque a nuestra gente no les pagan. Y como que reaccionó de una manera como que
ahora ya hemos escuchado de muchas personas diciendo la misma cosa y vamos a limitar eliminar el proceso, el tiempo de comentario del público. Y me sentí como que hice algo malo yo, pero no, yo hice lo que tenía que hacer para nuestra comunidad, para decirles, porque como que no están acostumbrados a que les digan nada y por eso hagan lo que quieran. Y justamente también, de hecho, una señora ella dijo cosas, o sea, les dijo, ustedes son el cerebro y aquí el cuerpo de APS, ustedes mandan lo que ellos deberían de hacer y tienen que hacer lo que es justo, y no les comentaron nada, no dijo nada, no dijo, voy a parar este proceso. Había mucha gente esperando ya en línea porque no pudieron estar ahí presente en la comisión, y el señor paró los comentarios y como que era una manera nos puso como que nos quitó la voz en ese proceso. Es algo muy, muy Muy injusto. pesado, sí. Como que le quité la oportunidad de otra gente, como que, porque terminó conmigo, hasta alguien me dijo, oh, creo que le ofendiste o algo, ¿no? Me pensar como que sí, pero igual tenía que haber hecho. Pero no fue una ofensa, fue una recomendación. Y lo tenemos en video, ¿eh? Si quieres mirar el video que fue lo que pasó, puedes encontrar el video en nuestro TikTok, donde miras un poquito el final del comentario de Vania, donde se escucha que ella dice, nosotros te recomendamos que por favor escuches a las personas, a los consumidores, a las personas que pagan estos biles, esta incrementura que tú vas a hacer en sus biles, y una recomendación, porque fue recomendación, entonces es una recomendación del futuro que si por favor puedes considerar el escuchar a la comunidad que vino a esta junta, que dijeron que habría comentario público, regístrense para el comentario público, y escuchamos por 2 horas esencialmente a personas que les están pagando por estar ahí. Y no les están pagando $15. Déjame decirte, ¿no? No les están pagando $15. $500 por Le están hora. queriendo por hora, ¿no? Y a ti, pues, lo único que dijiste es de que las personas que van y que nosotros, a los miembros, que nosotros les pedimos que nos acompañen a estos espacios, son personas que trabajan, que tienen otras responsabilidades, o el tiempo que tienen es limitado. Y anteriormente nos había tocado que en otras audiencias, primeramente se escuchaba a la comunidad que iba ahí a dar su comentario, y después a las personas que son pagadas, pero esta vez yo creo que a lo mejor porque miraron todos esos correos electrónicos que mandamos, porque miraron que había más de 60 Y sí, personas registradas para comentar, gracias que a les todos dio miedo. participaron y escribieron y tomaron acción, porque es muy importante para tener la prueba que mira, aquí estamos presentes, no nos pueden ignorar. Y bueno, aunque esta vez empezando el 8 de marzo, van a ver, son clientes de pie, van a ver casi $11 mensuales, y también en este proceso no tuvieron una parte pública en donde también aumentaron el costo, el Los impuesto taxis de de tener interés. los paneles de los chápanos. Y eso es otro proceso en donde como que quieren quitar la oportunidad de poder tener ya limpia verde. Y adicionalmente, aparte de esto, de este desmadre, a principios de febrero también empezaron otro proceso de quitar un poquito de contexto también. Empezando creo que en 2006, la comisión votaron y quieren detener unas reglas que fueron adoptadas que requieren que las empresas de servicios públicos, no puedo decir esta palabra, ¿me puedes ayudar con el so sorry. Tener un proceso para tener energía limpia y como una meta de 15% energía renovable para el 2025. Y
hace 3 años, creo que en el 2000 o 4 años, 2019, tenían otra oportunidad de votar y aprobar esta meta y dijeron que no. Y últimamente también hablaron sobre esta meta y igual hemos visto que no tienen proceso público, están tratando más y más para quitar esta meta que, bueno, el 15% casi, nosotros queremos tener energía que aumenten las normas, 100% de energía limpia, es parte de nuestra campaña, pero igual es otro proceso que lleva hasta casi un año y deberíamos estar preparados y presentes para resistir cuando la ICC, cuando la comisión está tratando de hacer cosas sin avisar al público y no sé, es un, ¿cómo te diré? Violación, como que algo contra nuestros derechos. Aquí estamos pendientes para que ustedes sepan cuándo puedan participar y cómo siguen mandando y haciendo cosas porque lo hacen intencionalmente en una manera muy confuso para que nunca sabemos qué está ¿Qué es pasando. lo que quieren? Sí. Y no tiene lógica, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en el estado de Sonora que tenemos sol la mayoría del año y que ahorita desde el 2006 se puso que dijeron 15% de energía renovable y que ahora lo quieran quitar y no tener ni siquiera el 15%? No tienen lógica, no tienen lógica. Pero en otras, ahora hay que darle vuelta a la página. Asegúrese de que nos acompañe, que se esté al tanto. Miren el video de TikTok de Vania y manténganse en comunicación porque viene mucho más por seguir en la corporación, am, en la Comisión de Corporaciones de Arizona, pero también estamos manteniéndonos al tanto de lo que está pasando en la legislatura y hay muchas cosas bien feas también ahí. Vamos a tratar de ser lo más breves posible, pero algo que me gustaría hablar es de que hemos tenido alguna victoria ahí en el Capitolio, ¿no, Vania? De que habla un poquito de la victoria que tuviste esta semana, Sí, pues, o victorias, fueron múltiples, ¿no? bueno, uno de ellos fueron los árboles para niños en nuestras escuelas. Pasó por un comité de la educación y es algo que no esperábamos, especialmente en esta legislatura de esta sesión, porque no estamos en la mayoría, pero por nuestros esfuerzos, por la voluntad de la comunidad, de todos ustedes, de nuestro programa de semillas, los jóvenes, se logró hacer. Ahorita estamos en el proceso de hablar con diferentes personas, con la oficina de la gobernadora, de los representantes, para que lo pongan en la propuesta, presupuesto, budget. Ajá, de este año que viene, porque ya lo logramos hacer el año pasado sin el proceso tradicional, pero esta vez también Nicole dio habló bellísimamente de por qué es de la necesidad de tener acceso para nuestros niños, tener acceso a la naturaleza. Estamos muy animados y esperamos que pase, ojalá, pero si no, hemos estado pendientes para ver qué se puede hacer y con nuestros líderes de cultura para que sepan que estamos y que queremos. Esa experiencia estuvo súper padre para mí, Vania, porque fíjate que yo tengo años yendo al Capitolio, ¿no? Y la mayoría del tiempo, pues obviamente estoy tratando de ver a él que en la democracia, ¿no? Porque yo cuando empecé después de la SB 70, que eran los biles esos de enséñame tus papeles, ¿no? Que cualquier policía te podría preguntar tu estatus migratorio. Y yo por eso me involucré, porque me di cuenta que ahí era donde salían, se estaban haciendo las leyes y las cosas que decían de mí, de mi comunidad, pues no eran verdaderas, no conectaban conmigo, ¿no?
Entonces, desde hace mucho tiempo yo he ido a bastantes de estos comités a escuchar lo que dicen, lo que se habla ahí. He estado mirando cómo poco a poco hemos podido, ha cambiado las caras que miramos en esos comités, porque antes era pura gente blanca, puro hombre, y, y no del bueno, y de ese eran, y ahora ya se miran un poquito más de familias familiares. Pero pues sí, de todas maneras voy y la verdad, honestamente, la mayoría del tiempo voy y sí siente uno como una intimidación porque esta gente siente tanto poder que radia de sus pieles. Am, Entras a estos espacios y parecen una corte, ¿no? Y regularmente cuando nuestras comunidades van a corte es porque nos están criminalizando de una forma o de otra. So, a mí siempre me ha dado mucho miedo hablar y me pongo muy nerviosa haber escrito lo que voy a decir. Me ha tocado que me han interrumpido y me dicen que no puedo decir cosas. Me han tocado decir de que, hoy sí sabes hablar. Y no esos comentarios que te pegan no muy bien. So, no hablo muy seguido en representación de mí misma y de mi familia. am, pero esta vez fue la primera vez que en la historia de la Nicolás en el Capitolio, que he hablado a favor de una proposición de ley. Y es por el simple hecho de que pues trabajo con jóvenes y he visto cómo el interés y lo emocionados que estuvieron el año pasado porque esto se ha agregado en el presupuesto del Estado. El escuchar también que muchas escuelas han utilizado estos fondos, también me pone muy contenta. Fue una experiencia muy padre. Sí estuvimos nerviosos porque no pensábamos que iba a pasar, pero pasó de panzazo. Y el siguiente paso es de que estén que lo escuche todo el Senado en comité completo. Jóvenes, Sí, los jóvenes, ellos aquí celebrando que el año pasado la gobernadora Katie Hobbs am, puso los árboles ya se me olvidó la palabra, pero lo que es am, el presupuesto, perdón, el presupuesto del Estado. Y todos ellos, ¿no? Todo el amor y el corazón y la preocupación de sus futuros que estos jóvenes traen a nuestro trabajo, pues fue un honor el poder traer sus voces en ese comité y pues de que vamos al siguiente paso. Todavía falta más, pero poquito a poquito, ahí vamos. está Am, muy listo para celebrar. Y brevemente, tenemos que empezar la parte de inglés, pero brevemente, si quieres explicar también en donde estuvimos cuando escuchamos el otro bill de SB, SB 1070 2.1, 2.0. Pero igual es una propuesta de ley. Spanglish es un idioma también. So, te aceptamos con tu Propuesta de Spanglish. en español. Bueno, muchos de nosotros nos involucramos hace 10, 14 años por este ley que están tratando de pasar, o sea, ¿sabes? Pero no como la última vez. Esta vez se manda directamente a la boleta, a las boletas, ¿verdad? No a la, Ujú. Sí, pues rápidamente es algo, pues nos va a afectar a todos, compa. Esto es urgente. Conéctense con nosotros, por favor. La corporación la Comisión de Corporaciones de Arizona y la Legislatura no escuchan en general nuestras voces. No hemos hecho mucho trabajo por tratar de educar a nuestra comunidad y llegar a estos espacios. Y ahora que miran que estamos en estos espacios y les tiemblan las piernitas, porque es año de elección, les tiemblan las piernas. Están tratando de introducir muchos biles en general para cansarnos. Muchos afectan a nuestra democracia, a nuestro medio ambiente, pero este año, al igual que cualquier otro año de elección presidencial, los legisladores en el estado de Arizona introducen propuestas antimigrantes y este año pues no es diferencia.
Lo que nos impacta de este año es de que estas leyes reflejan muchísimo a las leyes antimigratorias que el estado de Arizona miró en el año 2010, donde la policía podría parar a cualquier persona basado en el color de su piel para cuestionar su estatus migratorio. Estas leyes se han estado escuchando en la Casa de Representantes y en el Senado. Han estado pasando completamente porque pues no hay, los republicanos tienen mayoría en las dos casas. Am, y pues hay biles igualmente, ¿no? Que el día de hoy la SB 70 es una ley que todavía existe, pero el estado de Arizona perdió mucho dinero en el 2010 porque hubo am, demandas contra el estado porque secciones de la ley fueron inconstitucionales porque le da el poder a los policías y a otras personas de discriminar a alguien basado en el color de tu piel para cuestionar tu estatus migratorio. También perdió mucho dinero porque hubo muchas compañías y estados que boicotearon a nuestro estado y dijeron, pues no vamos a hacer negocio con Arizona porque son una bola de racistas. Perdió mucho dinero el estado, además que pues en corte se asumió que sí algunas secciones fueron inconstitucionales y se quitaron. Este año estamos mirando que esas secciones están regresando y están en propuesta nuevamente en la legislatura, están pasando por el Senado y la Casa, están votando a favor de ellas. Y lo que da un poco de miedo es de que hay algunas que podríamos tener la posibilidad de que la gobernadora las bloquee y no las firme y no se hagan leyes, pero hay propuestas que irían directamente a la boleta. Para toda la gente que está registrada para votar, va a ser extremadamente importante de que este año se den cuenta de las provisiones que van a estar en la boleta, porque la mayoría de las provisiones que vienen de la legislatura son proposiciones que afectarían a comunidades de color, especialmente familias que tienen un mix estatus migratorio y también afectaría nuestra economía. Manténganse al tanto porque va a haber diferentes posibilidades de involucrarse. Una recomendación de mi parte es de que por favor también sigan a nuestros compañeros, a otras organizaciones como Lucha. Sí. Búsquenos ahí en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok, porque ellos también están pasando mucha información. Va a ser súper importante de que nos unamos para parar estas leyes. Y si quieren más información, pues esencialmente aquí estamos, ¿no? Yo siempre estoy disponible para contestar preguntas. Gracias, Nicole, por ese resumen tan completa y fácil para entender. Fue algo muy lindo. Y ahora, English. Empezamos inglés. Let's transition to our English voices. How are Hi. you? We're yeah, rough day. We were staying at the Arizona Corporation Commission, which is near the Capitol, which is not the friendliest place. And I had an experience where we participated at the APS rate increase hearing. Lots of lawyers, lots of people in suits advocating for this increase. And we said, no, we don't want this. Our community doesn't want this. We sent almost 1,000 emails to petitions our commissioners to say no against this rate increase that will affect our families. And yeah, there was a really interesting situation where normally they start with public comment at the ACC, but this time they started with the lawyers and the lobbyists who are all paid to be there. And by the time they got to public comment, it was almost 6 hours later. So in my I stayed behind. I was able to speak, and I had given a suggestion, a recommendation to the commission to hear the public comment first before lawyers and paid lobbyists, because our people aren't paid to be there, and this directly affects them. And his response was that
the Constitution states that a public comment is a privilege and not a right, to which I say that's wrong. That is not okay to say, especially because when they're sworn into office, they take an oath and they have a responsibility to serve the public and the people. So they're there because of us. So when I heard that, I was like, I felt like sad. I felt like I did something wrong. You know what I mean? Like, because after that, he shut down public comment. So that was ACC yesterday. We fought we were able to turn our people out. We had our digital ambassadors. We had members who had signed up to speak and were there and present and resilient in their beauty. And while the APS did vote in favor, the ACC voted in favor of the rate increase, they also voted in favor of increasing taxes for solar panels, which decentivizes a reason to go solar for people, which is really sad. We showed up and we told them, no, we're not going to accept this. Like, yes, you voted this way, but we know who you are. We're going to hold you all accountable. And it's hard to be in that environment, but we feel so much love and solidarity and support with one another. So please stay involved, get involved. We're a family. We're an environmental justice family. And so nothing is easy, but in community, which is how we need to start thinking about it. You know, how we live, it's communal, not individualistic. That's what they want. They want us individual, like in silos and separated. Not us. What was your experience like, Nicole, at the ACC yesterday? I think you're muted. We got the mic. All right. There you go. Can you hear me? All right. Sorry. So I would say similar feeling, right, as well. I felt at the end of the day, I was just really drained and like just tired, especially because we're in spaces where like these the majority of them white males, sometimes in some cases, sometimes white females, but just these people in power in general are just their reality is so disconnected with what our like my reality is. Then I go in there and I'm just like, how can this like be possible, right? Like how is their reality so different than mine? That like, and also you go in there and you're in shock, right? Because these are elected positions. Voters vote for these people to be in these positions of power, and then voters go to give public comment, and you can see them on their phones or talking to one another and only paying attention to people that that are getting paid and not $15 an hour to be there and comment. So like it was tiring and draining, but I also like I feel like after I slept and today is a new day. I also feel recharged, and like I something that allowed me not to like sulk and like how sad the situation is, right? Is that um like I've been engaged for quite some time, and we're also in a space of like that we didn't see before, right? Like that um before we didn't have a Vania, like 10, 14 years ago, we didn't have a Vania that was like, and literally, like you said, just listen to your customers. And if you could please consider Vanias, also for anybody that didn't see Vania, gave her public comment at the ACC yesterday. You are welcome to like check it out on our TikTok. It's available there. She absolutely killed it, right? Miss essentially just said she still wants you to listen to your customers. Just please listen to them. And then also we had members here today, and just a suggestion, if you could please consider, and it was in the kindest way too. Like, obviously, when they get offended, it's because the shoe fits, right? But like, on the kindest way ever to say, like, please just consider listening to public comment before, all the lawyers and play lobbyists, because we've been in these spaces before, and there's been instances when they allow public comment to go first. And this time around, the day that they're making a decision, they listened to paid lobbyists and like
and people that are there for work essentially, right? Like it could be like the employees of APS, or whether it were employees of like other people that are going to be affected or benefit from this increase. But they listen to like paid people first, and like I mentioned, right, like these are not people that are getting paid $15 and $15 an hour, but our community members that we got to go there, that are APS customers, do get paid minimal wages and are in unlimited time. Like they have responsibilities and other things to do. So we work really hard to try to educate our communities and make these spaces accessible for them to come, for their voices to be heard. And like obviously, like hearing things of him to say that like public comment is a privilege coming from somebody that it was elected by public, like it clearly, like I guess they don't see that the real privilege here is that their pockets get filled at the Right. expense of our people's livelihoods. So that's Yeah, the real privilege, sir. exactly. Sorry, been And saying it so since yesterday. they did pass the in favor of the rate increase 4-1 after a long day. So people will be seeing this increase as early as next month. And if you have solar panels, you'll feel an increase in that. And something I wanted, in addition, before we allege that back in 2006, the Arizona Corporation Commission started a process to eliminate renewable energy rules and require utilities to deliver at least 15% renewables by 2025. These are very like low standards, low rules. And at Chiefs by Arizona, we believe that we want to call on the ACC to increase into 100% clean energy. So just so that you're all aware, this is a step back. They don't want to have renewable energies. Clearly, as you're seeing, they're taxing solar panel customers without a fair process. There was no public comment process, so people were speaking on that. They lumped this into the APS rate increase. So not even APS had asked for that until the commission proactively went out of their way to make it more expensive to have solar. So, just a call to action, stay tuned. There's supposed to be process in place for public comment and then another vote by the commission. So we want to keep pushing back on that. We should be increasing our clean energy standards, not lowering them. And so, yeah, just wanted to make that plug so that you're aware. This ACC, not a lot of people know it, but we need to help draw attention to it because they're doing a lot of unfair policy practices when it comes to the environment and ratepayers, which is public. Like, I don't understand how a corporation can it's a monopoly. It's like a whole thing, right? Like forcing, and part of my argument was that, they're keeping themselves in business by relying on fossil fuels, keeping it hot, and then arguing that they need to keep up with the demands of their plans. It's like, you need to be investing in renewables and using a natural resource like the sun, because it's getting hotter. Like they're feeding into their own destruction. For reals, like I don't know how they celebrate, Valentine's, just because we're in February. They're a bunch of toxicos, just toxic people. It But yeah, it doesn't make sense. I mean, in general, right? Like we live in one of the sunniest places, and our state is very sunny, so it doesn't make sense to essentially also like try to remove a 15% renewable standard by 2025, where it's like, okay, 2025 is next year, but 15% is nothing, like nothing. So yeah, it So, doesn't. And but stay tuned. hey, we want more. Yeah, you were trying to 15, but no, we're going to advocate and take up the time to take up this time space. Say, hey, this is not, because you're already keeping fossil fuel companies in business. But we got to get involved. It's coming up. We have people running, and stay tuned for that. That's right. You Hit want to us help? up. If you miss Vania's public comment yesterday, check us out on TikTok. She dropped the mic, like literally right there. And Nervous. also it will just like make you, like, it doesn't make sense, right? Like you see the response, and that's why I say if the shoe fits, right? Because he got offended, That's a but good point.
Yeah, like you didn't even say anything. You said it in a suggestion, a kind suggestion of like, hey, I'm trying to like level up your popularity, sir. You should do this in the future because you represent people. And then he was just so offended, right? Like if he had a pearl necklace, he would be like, oh, at that moment. Yeah, Yeah, just like, oh, but my people, my loved ones, people around me were like, no, that's not the case. That didn't happen. But anyway, that y'all, did not. Let's swap it they over because yeah, we were at the ACC yesterday, but also we've been a lot at the state capitol, where the Arizona City Legislature is at, both the Senate and the House. We've been a lot, since the beginning of the day. Shout out again, to everybody that joined us for Lobby Day, which was a beautiful day that we talked about during our last podcast together. But you have some updates. I mean, we both have some updates, but you have some good updates that I would love to hear more about, to let everybody know like what happened and like possibly like what's next and what's to come. part of that good was because of your moment of I can't think of the word. Your moment of you shined in this moment. Your moments. You brought this Trees for Kids bill into perspective, into life. Nicole Morales, our very own, testified at the Education Committee where our Trees for Kids bill was heard. Y'all, this bill got a hearing. This was not anticipated Woohoo! because, as you know, the legislative makeup is such that we are not getting anything passed in our favor. So we were really happy and we were really grateful to the members who they voted in favor. Now the process is budget negotiations, budget talk. So last year, our allies are strong. Shout out to Representative De Los Santos, Senator Epstein, Senator Ration. They made this happen, but this time it was a more traditional route. But we still have to make sure that they're talking about it in the budget to make sure they have that funding allocation so that trees can apply for this funding, which is an easy process. You apply for this grant and say, you want trees in my school. We partner with other orgs like Trees Matter. We're like, hey, these are the type of trees we need to be planting that are native to the desert and don't require a lot of water. So that's big news for proactive ledge that was not anticipated. I can't remember the last time we were able to do that. So thank you all to our members, people who asked for this, our youth who met with the governor last year and said, hey, we want this thing. And guess what happened? It made it into the budget. And so we want to have this thing stay in the budget and increase funding as the years go by. So yes, that's a very happy, exciting news. And going segue, well, not a segue, but now being at the ledge, we're still talking about capital stuff. You were helping us and take the lead in something that's really near and dear to your heart. Something that's very difficult. So I'll let you talk about your experience, but also just thank you for your courage and your leadership in those spaces because I know it's really, really hard. But yeah, Nicole, if you want to also share your experience testifying, that was really powerful. Yes, of course. Yeah, I mean, I feel very honored to be able. I mean, as we know, right? Let me arc it up. So I've been engaged in general since SB 1070 was introduced at the legislature many years ago, right around 2010, where essentially became to know as one of the harshest anti-immigrant bills across the country, where it was also known as like show me your papers. So this bill essentially, amongst a lot of other things, the harshest thing that became a part of this bill is that police could essentially ask people, like pull them over and question people based on the skin of their color if they believe that the person, they could essentially question whether what's your immigration status. So that's what got me engaged a long time ago. And, I've been a part of the legislature most of the time, like never a lobbyist, but like I like to hear what's happening because obviously I recognize that whatever they were saying about people like me during the creation of SB 1070 didn't resonate with me. It didn't reflect my communities and who I am and who I was. And so I just like started engaging, right? And I know I've been doing a lot of voter registration and voter education work ever since.
And most of the times I go to these meetings and I just like sit there because it's a little bit intimidating, whether we like to admit it or not. The power and the ego radiates off of these people's skin. And the setup of this spaces looks like a courthouse. And our experience in a courthouse as a person of color, it's usually, because of criminalization, right? Like because you and that's the reality. So I go in there and most of the times I do feel intimidated to this day, right? Like I feel nervous, right? Even if I prepare my public comment, I my voice sometimes breaks and especially because these people don't are paying attention to you, or they're paying attention to try to snap back at you, because I've gotten stopped before for what I'm saying. And I've been also told like, oh, you speak mm, I forgot exactly what they say, but like essentially that I could speak. Obviously I could speak. I went to school here, like I could form a sentence. Took English. And but yeah, but this is the first time ever, ever, ever in the experience of Nicolas alive at the Capitol that I get to speak about a bill in favor of a bill, right? And say like, please. So it was Yeah. for the trees for kids, it was an honor. So I would say in honor, especially as you guys saw, like all the youth got to meet with the governor, and we like celebrated that they added the trees for kids budget to the state budget. And that was a huge win. And this is the first time that we, as a team, right, as we're learning, as we're shifting the power also at the Capitol slowly but surely. There's still a little toxic in there, but I mean, we got a bill that we're supporting to pass through committee. Like that's huge. I mean, and it barely passed, right? Like, oof, Yeah. by the what do you say? By the skin, by the hairs on my chinny chin chin. Like it barely passed, right? But it passed. Like that's all. Like we're getting things through, and it was just an honor for me to, especially seeing the youth last year really engage with the governor, and like the need that they also see of like having trees to like wait for their ride for the bus. It was just like really dope. So that's that. And then really quickly, I would just, it's because I touched base on SB 1070, right? That show me your papers law. So that law still exists to this day. However, because there was a lot of really harmful things, the state saw lawsuits, right, against the state, where we were able to essentially get courts to deem certain portions of this bill unconstitutional, because it would allow police officers to racially profile Black and Brown and Indigenous communities in our state. People that lived in Arizona around the 2010s would sometimes, if your skin complexion is a little darker than white, you would get pulled over multiple times just to be questioned whether what your immigration status was. I have always, until I got my DACA, I had always been also terrified, and like none of my family really would put like Spanish radio on the cars, right? Because that's a huge, like that, you'll Wow. be identifiable that way. Yeah. So, these that happened. The state of Arizona lost a lot of money, right? Not only because of these lawsuits, but because people boycotted against Arizona during that time as well. They were doing huge marches, right? So it's an impact. It's an unconstitutional. It affects our state, our state's finance in general, and then also the trauma that builds, right? Like it's very traumatic. I got the chills just essentially talking about it, because I can't believe that we're here again. It's almost dehumanizing, right? But currently, the state legislature, both in the House and the Senate, have introduced bills that resemble the items that have been removed
and deemed unconstitutional from SB 1070, which is the Show Me Your Papers. Both chambers have completely moved through the committee as a whole. So like not even a small committee, it's the entire legislature on both sides of the building have approved to like move on and try to make this a law where police officers and other agents would essentially be allowed with no repercussion to question somebody's immigration status. And we know that this is essentially racially profiling. In addition, what's really scary is that we have a little bit of light of hope that we have a relationship with the governor. So there is a couple of these bills that would sorry, that would make it. Oh, my computer. All right, there's a couple of these bills that would essentially, once they pass, There. again. So in this instance, it wouldn't necessarily go to the governor's office. People would be like, "Oh, we know the governor; she can veto." But this is a resolution that goes to the ballot. Yes. So The no resolution, veto. yeah, the resolution to the ballot, no, nothing. So the resolution for the ballot would also extend E-Verify. So this extension to E-Verify would essentially um mandate small businesses and people that have LLCs to go through the E-Verify process. So we are thinking that this is gonna affect, you know, all of our compas at the mercado, Mexican restaurants, not only Mexican restaurants, just restaurants in general, to be honest, because the thing is that their focus is that immigration, like it's in the southern border, but immigrants come from all over the globe, right? Like everybody's looking for that American dream after America destroyed our countries. So we're out here, just trying to find a better tomorrow. But yeah, small businesses like restaurants, construction, landscaping, like all of these businesses, everybody that has an LLC, it would go through E-Verify. And unfortunately, there's no way for us to stop this through the governor. The governor would not be able to veto this. This would go to the voters. And the language of it is definitely up to them as to what's going to be on the ballot. So this is definitely alarming. So I think that the most important thing is like for everybody that is registered to vote, please, 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 please take into consideration that every piece of legislature that is coming through the Capitol right now to make it in the ballot are things that they purposely made them to go to the ballot so that the governor cannot beat them. Most of these would be attacking communities of color, our Black friends, our indigenous, homies, like everybody, right? Like our low income communities, like there's a reason why they're going through the ballot. So just please be cautious of that. Make sure that you find the information that you need to make the decisions that you have to make for yourself and your community. And hit us up if you have any questions. Also, these two, like this is harmful, right? Like, and it may greatly impact our state and our community. So please stay in contact with us. But also, like, I want to elevate our homies. Like Lucha has been the folks that have called this out and are trying to um, support collaborative efforts, then we all engage and find a way to plug in and try to stop these. But unfortunately, with the makeup of the legislature, like we're just very limited on that, and still to this day. So just voters, please. And if you're eligible to vote and you're not yet registered to vote, like hit me up. I'm your person for that. Like, please, at the end of the day, like I can't vote, but know that your voice, your vote is my voice. So I need your homies to step it up and make sure that you show up at the polls for me this November. But there's hope in community. Get involved. Follow us on social media. Follow our partners like Club for anything environmental justice related, Lucha for anything housing and with what's going on with this anti-immigrant law. We're here for you. Make sure you take time to be with nature, outside, enjoy your overall well-being, and let us know if you have any questions. Anything else, Nicole, before we sign off? No, I think we're good to sign off. Let's do this. Thank you for tuning in to Sonoran Pulse. If you missed any part of today's episode, have more questions, feel free to reach out. Like I said, stay informed, stay
Next time, this is Nicole signing off. Y ahora Nicolás. Yes, gracias por sintonizar a Pulso del Desierto de Sonora. Si te perdiste alguna parte del episodio de hoy o tienes más preguntas, por favor, no dudes de ponerte en contacto. Mantente informado, mantente comprometido y hasta la próxima vez. Esto es Sonora Pulse despidiéndose.